Bueno, ya pasando las 9, los 5 minutos, siendo las 9:06, vamos a dar inicio a este espacio. Un cordial saludo a todos los que a todos los asistentes a esta reunión, quienes están interesados en estos espacios de transformación digital. Me presento, mi nombre es Luis Francisco Ramos, soy el director legal y de operaciones de Protect Data Colombia, soy abogado de profesión y venimos a contarles, de acuerdo con nuestra experiencia en procesos de transformación digital, ¿qué retos implica el cumplimiento de la Ley 2573 del 2026? Para quienes no nos conocen en el entorno del derecho digital, Protect Data Colombia es una legal tech. Somos especialistas en derecho digital y adaptaciones normativas en materia de protección de datos personales. En nuestro día a día, apoyamos a nuestros clientes en distintas formas de transformación digital. Ejemplo, en automatización de procesos administrativos o procesos de crédito basados en herramientas tecnológicas, herramientas digitales y firmas electrónicas con certificado. Hoy vamos a reflexionar sobre la ley 2573, ¿cierto? Esta ley se, se expidió el 19 de mayo de este año y es una ley de gran relevancia para Protect Data Colombia y para nuestros clientes, porque esta ley viene a articular y armonizar dos mundos, dos ámbitos. El ámbito de la protección de datos personales con el Avia Data y el ámbito de los entornos digitales y las evidencias digitales. Cada uno de estos dos mundos tiene una reglamentación específica. Cuando hablamos de protección de datos personales, entonces hablamos de la Ley 1266 del 2008, la Ley 1581 del 2012 y sus normas reglamentarias, la 1266 para efectos de la data del sector financiero y la 1581 para efectos del Estatuto General de Protección de Datos Personales. Y en los entornos digitales y en las evidencias digitales debemos tener en cuenta nuestra ley de comercio electrónico, la ley 527 de 1999 y el decreto reglamentario 2364 del 2012 que nos viene a reglamentar la firma electrónica. ¿Y por qué? Porque usualmente para la identificación de los usuarios, las compañías y las organizaciones en Colombia hacen uso de sistemas de firmas electrónicas y sistemas de validación de identidad. ¿Y por qué confluyen estos dos mundos en la ley 2573? Pues miren, la captura de información asociada a una persona, es decir, vinculada a una persona, es decir, a un dato, a través de medios electrónicos, implica que estas tecnologías cuenten con los estándares jurídicos y con los estándares tecnológicos para garantizar la protección de los datos personales capturados a través de estos medios tecnológicos, es decir, cumplir con la 1266 y con la 1581. Así las cosas, la ley 2573 brinda unos lineamientos mínimos a tener en cuenta para garantizar que la seguridad tecnológica y jurídica en los procesos de validación de identidad, pero también para mitigar y atender aquellos riesgos ocasionados o con ocasión a suplantaciones o la vulneración de los derechos de nuestros usuarios. Ya entrando más en materia, vamos a hablar sobre la ley 2573 del 2026 específicamente. Y vamos a hablar de tres elementos a resaltar. El objetivo de la ley. El objetivo es proteger los derechos de las personas suplantadas frente a reportes negativos y de cobro de obligaciones. Es el objetivo general. El ámbito de aplicación, entonces nos aplica a los operadores de telecomunicaciones, a las entidades financieras, a las entidades crediticias y a los establecimientos de comercio, quienes vamos a llamar en el transcurso de esta charla como obligados y los principios aplicables. Y acá es muy importante detenernos un momento. La ley establece que los principios de la 1581 y la 1266 también aplican para la 2375. Entonces, además de ser aplicables los principios de estas dos leyes, el artículo 5 de la 2573, cuando establece las obligaciones de los obligados, que las vamos a ver más adelante, entonces abro comillas y nos dice: sin perjuicio de las obligaciones contenidas en la 1266 y en la 1581, los operadores deberán, 3 puntos, y ya miramos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tanto el cumplimiento normativo,
la adopción de tecnologías para validación de identidad y la mitigación de riesgos de multas y sanciones dependen en gran medida de que nosotros, ustedes como organización, estén debidamente adaptados a la 1581, a la 1266 y ahora a la 2573. ¿Y qué es estar adaptados? Estar adaptados es que todos, al interior de nuestras organizaciones, nuestros procesos y nuestros procedimientos, adopten o implementen acciones. ¿Para qué? Para atender y tratar en debida forma los datos personales de acuerdo con el reglamento específico. El objetivo de este webinar es reflexionar sobre las obligaciones, ¿cierto? Entonces, para llegar allá, vamos a hablar siempre en dos aspectos: el habeas data y los sistemas de validación de identidad. Los sistemas de validación de identidad han demostrado ser una herramienta idónea para asegurar la validación de la identidad de una persona, pero todos sabemos que los entornos digitales tienden a ser inseguros. De llegarse a materializar la suplantación de una persona por un medio electrónico, los efectos son graves, porque estamos hablando de derechos fundamentales. El habeas data es un derecho fundamental y, como lo podemos ver, cada vez está más reglamentado y protegido. Para que veamos en cifras la relevancia de la ley 2375. Estos son unos datos publicados hace 2 días por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 23 de junio. ¿Y qué nos dicen los datos? Miren, por concepto de reclamaciones por suplantación de identidad, desde el 2022 hasta mayo del 2026, hace un pocos días, radicadas en la plataforma XI Facilita, que la plataforma XI Facilita es este entorno, esta aplicación de la SIC para facilitar o resolver conflictos sin llegar a la jurisdicción. Entonces, en estas fechas tuvimos 13.983 reclamaciones. Ahora, por concepto de denuncias por suplantación de identidad ante la Delegatura de Protección de Datos Personales en este mismo marco de tiempo, desde el 2022 hasta mayo del 2026, 40.316 denuncias. Ahora, por concepto de denuncias por fraudes en telecomunicaciones ante la Delegatura de Protección al Consumidor, en el mismo rango de tiempo, 4.718. Y desde el 2023, la SIC ha impuesto multas a operadores de telecomunicaciones por incumplimientos relacionados con la verificación de identidad de los usuarios por 2.372.372.596 pesos. Miremos la relevancia de la ley. Claro, bajo todo este contexto, la ley 2573 lo que hace es organizar un poco el escenario. Asigna responsabilidades, obligaciones, fija algunos estándares de seguridad para prevenir los hechos de suplantación y para mitigar los riesgos cuando se materializan, cuando una persona ya es suplantada. Establece las cargas de cumplimiento cuando la persona es suplantada. Y miren esto, ojo, sin que existiera la ley 2573, ya estaban multando a las empresas desde el 2023 por indebida verificación de la identidad de los usuarios. Entonces, es un tema, porque si bien la ley 2573 en su artículo de vigencia dice que esta entrará a regir 6 meses después del 19 de mayo, pero ya nos están multando, ya tenemos que cumplir parámetros, pues tenemos que estar preparados. ¿Y qué más preparados que cumplir los presupuestos normativos que nos establece la ley, que los vamos a ver más adelante? Listo. Entonces, vamos a iniciar con la carga obligacional. Para esto, para esta charla, organizamos las obligaciones en dos enfoques. Las obligaciones desde el punto de vista de la tecnología y las obligaciones desde el punto de vista de la persona suplantada. ¿Qué debemos hacer en un caso donde una persona alegue ser víctima presunta de suplantación? Desde el punto de vista de la tecnología, en el artículo 5 de la ley 2573, que establece las obligaciones, trae un listado de 10 obligaciones. De esas 10 obligaciones, 2, bajo nuestra consideración y experiencia, 2 se atienden con tecnología. La primera, ¿qué nos dice?
Adoptar las medidas de seguridad digital suficientes y razonables necesarias para establecer la veracidad de la identidad de las personas y los documentos presentados para adquirir sus productos y servicios. Y la tercera nos dice adoptar mecanismos también suficientes y razonables que permitan validar la información que suministran las personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando que cuando la organización decide adoptar tecnologías para validar la identidad de los usuarios, también debe adoptar medidas y mecanismos. ¿Para qué? Primero, para establecer la veracidad de la identidad de una persona. Segundo, para establecer la veracidad del documento presentado por la persona. Y tercero, para validar la información que entrega la persona. Entonces, si bien que son tres tipos de cotejos distintos. La persona, la veracidad de la entidad de la persona, la veracidad del documento que entrega y la veracidad de la información. Y aquí vale la pena resaltar que la ley 2375 hace referencia a dos clases de suplantación. La física, la que sucede en entornos físicos y la que sucede en entornos digitales. A mi parecer, considero que la ley está más enfocada en lo que sucede en los entornos digitales. Y esta charla, estando enfocados en ese punto de los métodos tecnológicos, entonces debemos decir que para cumplir estas dos obligaciones, para garantizar tanto las medidas como los mecanismos, se cumple con la adopción de tecnologías idóneas. Tecnologías que vayan más allá de las generalidades técnicas. Entonces, miremos. Para que un servicio de validación, perdón, el sistema de validación de identidad debe garantizar como mínimo para que sea una tecnología idónea y nos pueda cumplir los estándares que nos está pidiendo la norma. Primero, aportar una evidencia documental de todo el proceso. Es muy importante la evidencia. Esta ley hace referencia a la conservación, a la entrega, a la disponibilidad de la documentación que se asocia al proceso mediante el cual se otorgó el crédito, el bien o el servicio. Entonces, tener una evidencia estructurada, una evidencia que se pueda entregar a un tercero, a una autoridad administrativa o judicial, es imperativo para un sistema de validación de identidad. Segundo, incluir dentro de la evidencia la trazabilidad detallada del proceso de validación. Entonces, si tenemos una validación con firma electrónica que esté toda la trazabilidad, desde que Luis Francisco abrió el mensaje de datos, desde que se hizo la validación o la OTP para la firma electrónica, y que toda esta trazabilidad quede impresa en la evidencia. Contar con el registro de la autenticación. Ok, tengo en mi documento PDF o en mi dashboard de la validación de identidad la información donde está toda la trazabilidad y toda la documentación, pero el registro de la autenticación, lo que sucede a nivel informático también tiene que resguardarse, los logs, la metadata. Entonces, la tecnología también tiene que soportar ese tipo de carga y garantizar el soporte ante auditorías y reclamaciones. Claramente, como proveedores tecnológicos en el caso de validación de identidad, las tecnologías tienen que ser objeto de auditorías y también de reclamaciones de los usuarios que deben ser resueltas, como evidenciando y acreditando los procesos, los mecanismos, los métodos y que todos estos cumplen con los estándares legales. Pero siendo un poco más técnicos, entonces, de acuerdo con el informe de Gartner, que es un informe para la verificación de identidad y cuyo fin es ayudar a las empresas a adoptar soluciones tecnológicas para prevenir el fraude, pero también para dar cumplimiento a normativas de seguridad. Entonces, en resumen, este informe, el 2025, ¿qué nos dice sobre sistemas de validación de identidad? Entonces nos dice que estos sistemas de validación de identidad deben contar con una captura de un documento de identidad. Listo. Entonces, esta captura debe realizarse a través de tecnologías de OCR, que son las que pueden identificar los textos impresos, pero también debe permitir la lectura de los códigos de barra y de los chips electrónicos, que son elementos propios de los documentos de identidad de todos los países y en distintos países. Y la tecnología debe soportar esta carga de poder capturar documentos de identidad de distintas tipologías y de distintos países. Debe soportar distintos tipos de documentos de múltiples países. Eso es muy importante porque no se puede limitar a la jurisdicción o a la territorialidad de un solo país.
Y el tercer elemento, estamos hablando de elementos mínimos, porque hablar de tecnología de validación de identidad nos llevaría todo un webinar completo desde el punto de vista tecnológico y los estándares que se requieren o que debe tener una tecnología que, ejemplo, que esté acreditada por Gartner. La comparación biométrica. Cuando hablamos de comparación biométrica es el ejercicio que hace la tecnología de comparar el documento que entregó la persona con el selfie video que se tomó en el proceso de validación de identidad. Porque no basta con una selfie simple, también tiene que ser una selfie video para capturar aquellos rasgos que identifican que la persona está viva. Pues ¿para qué? Para evitar fraudes que sean fotos, videos interpuestas, fake deep creados por inteligencia artificial y que se pueda comprobar que la persona que está realizando el proceso de validación de identidad es ella, está viva y es quien va a vincularse con el documento que se está validando o la acción que se está validando. Miren, para concluir con estas dos obligaciones desde el punto de vista de la tecnología, podemos observar que para las entidades crediticias, los establecimientos de comercio y los demás obligados es imperativo contar con herramientas idóneas, con herramientas que garanticen, ¿cierto? Cumplir con aquellos estándares tecnológicos que me van a dar el cumplimiento de los estándares jurídicos. Tratándose de validación de identidad y en general de tecnologías donde se hace procesamiento, donde se tratan datos personales, solo los estándares tecnológicos no son suficientes. Entonces, más allá de la arquitectura del software, más allá de la interoperabilidad, más allá de la disponibilidad, que claro, son elementos indispensables totalmente, más allá de esto, las tecnologías deben contar con elementos que permitan acreditar con evidencias, con documentación clara, el debido tratamiento de los datos personales. Es imperativo que estas tecnologías cuenten con estas capacidades. Ahora, para que tengamos también en cuenta, la ley 2573 incorpora como principio el principio de la carga dinámica de la prueba. Y esto es muy interesante y lo tenemos que tener en cuenta. No es una obligación, es una carga. Entonces es muy importante. La primera parte es muy sencilla. Tendrá obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo. Ok, pero mire lo que le ponen después, que esta es realmente la carga para los obligados. En materia de suplantación, deberán entregar la información y documentos que recibieron para hacer la aprobación del bien o el servicio. ¿Y cuál es la carga? La carga es la de conservar las evidencias digitales que acreditan que se adoptaron las medidas de seguridad suficientes y razonables, pero acordémonos, también los mecanismos suficientes y razonables, otra vez, para establecer la veracidad de la persona, de la identidad de la persona, la veracidad del documento y la veracidad de la información que entrega la persona. Entonces, aquí estamos hablando de la obligación 1 y 3, la carga dinámica de la prueba, la carga que tenemos nosotros de construir evidencias, primero evidencias digitales que a futuro puedan cobrar valor jurídico, que sean sólidas, que cuenten con todos los elementos suficientes para pasar una evaluación en algún proceso administrativo o judicial, ¿cierto? Que se atiendan ellas mismas solas, pero además de conservarlas, de que estén disponibles para cuando suceda algún caso, como lo vamos a ver ahorita, de suplantación, se puedan aportar a la autoridad que nos las esté solicitando. Terminando con las obligaciones frente a la tecnología, entonces vamos a hablar de las otras 8 obligaciones, que son las obligaciones frente a la persona suplantada. Y aquí nos vamos a tomar un espacio, no vamos a leerlas ahorita todas, sino vamos a verlo desde un punto más práctico. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuál es ese procedimiento que plantea la ley, esos presupuestos normativos, para que yo pueda, como organización, estar tranquilo que en la adopción de un sistema de validación de identidad no voy a vulnerar derechos de datos personales habeas data que puedan derivar en hechos de multas o sanciones? Entonces,
Vamos a ir viendo acá el procedimiento paso a paso y vamos a ir relacionándolo con los términos que tenemos para responder a la obligación y qué obligación estamos cumpliendo en este paso a paso que la misma norma nos trae. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice lo primero que tiene que suceder es la notificación de la notificación de la presunta víctima de suplantación, que la vamos a llamar PB en la presentación, al obligado. Entonces, el obligado, una vez recibe la notificación, entonces debe actuar. Ahí se activa el proceso, el sistema de gestión, las recomendaciones o lo que se vaya a adoptar dentro de las organizaciones para dar cumplimiento a esta normatividad. Entonces, la ley también es muy clara porque trae, como dijimos, asignar responsabilidades, no solamente obligaciones para los obligados, sino obligaciones para los usuarios. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurrir de este proceso cuáles son estas obligaciones también que tienen los obligados. Entonces, la primera obligación de la persona que presuntamente es víctima de suplantación o que alega cobros indebidos por este hecho, debe notificar al obligado y lo debe notificar presentando la documentación para que el obligado pueda hacer un cotejo de la información. Además, miren lo interesante, una de las obligaciones que trae la ley para los usuarios, para la presunta víctima, es realizar una validación de identidad con el sistema que tenga el obligado para que realice ese cotejo y es una obligación. Entonces, si es una obligación, la persona dentro de todo este esquema para que pueda ¿qué? Porque la idea de la persona, por el fin de las quejas, de las denuncias o los reclamos, es que cesen los pagos que supuestamente son indebidos, ¿cierto? Pero para que suceda esto hay que rendir todo un procedimiento. Y la persona dentro de las obligaciones tiene que someterse a una validación de identidad con el sistema que tenga lo obligado. Listo. Entonces, teniendo claro el primer punto, una persona se ve afectada por suplantación, se notifica al obligado y ahí nacen unas obligaciones. La primera, cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación con los documentos que allegue la presunta víctima con la notificación. Entonces, eso ya lo dijimos. En distintas partes de la ley nos habla que los obligados, cuando son notificados de un presunto hecho de suplantación, deben hacer unas investigaciones internas, deben hacer unos cotejos. Para estas investigaciones tienen un término de 10 días hábiles, dice la ley, dentro de los 10 días hábiles, ¿a partir de cuándo? A partir de que recibió la notificación. Y vamos a ver qué obligaciones cumplimos de la ley con esta acción. Entonces, vamos a cumplir la obligación 9 y 10. Entonces, vamos a ver qué nos dice la obligación 9 y 10. Acá las tenemos. La 9, la fuente, cuando indique discrepancias entre los documentos utilizados para adquirir la obligación que se disputa con los documentos allegados por el titular en su petición, los cuales se tendrá como prueba sumaria para probar la falsedad, deberá anunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima. 10. Adelantar la investigación pertinente para determinar una probable responsabilidad de funcionarios o de la entidad financiera o establecimiento comercial en la suplantación de identidad, interponiendo las respectivas acciones judiciales en caso de encontrar eventuales indicios o pruebas del caso. Muy importante en esta parte del cotejo y de la investigación. Y ahí la ley es muy clara. El resultado de este cotejo o esta investigación que tiene 10 días, el resultado puede ser que sí existió la suplantación. En tal caso, entonces tienen que cesar los pagos y ya vemos qué otras obligaciones se tienen que hacer en el caso en que se compruebe que sí existió la suplantación. Pero lo que no pueden los obligados, porque es una facultad exclusiva para los jueces de la República, es decretar o determinar que sí existió la falsedad o la suplantación. Entonces, ahí estamos claros. Puede decir que existió la suplantación
¿Para qué? Para proteger inmediatamente los derechos del suplantado. Esto en coadyuvanza con el sistema de justicia. Lo que no puede decir para eximirse de responsabilidad es que no hubo suplantación, entonces unilateralmente continuar con los cobros, porque eso tiene un procedimiento que ya vamos a ver. Listo. Segundo, ¿qué más debe hacer el obligado cuando está notificado de la suplantación? Inscribir la leyenda de los operadores de información financiera víctima de falsedad personal. Entonces, la ley 1266 nos trae unas obligaciones a las fuentes o a los obligados de inscribir ciertas leyendas para proteger la habeas data o los datos personales de sus usuarios. Específicamente la ley 2573 nos dice, cuando tenga una notificación de presunta suplantación, tiene que inscribir ante los operadores de la información financiera esta leyenda. Esto lo tiene que hacer en un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Entonces, la 1266 nos dice que mensualmente, periódicamente, la fuente debe actualizar la información que le envía a los operadores. Pues aquí, en razón a esta norma específica, cuando se trata de suplantación, no podemos esperar a ese reporte mensual. Debemos hacerlo en el término que nos dice la 2375. También es una ley estatutaria y es una ley posterior y es una ley específica para el tema suplantación. Entonces debemos obedecer a los 10 días. Tiene que quedar inscrita la leyenda víctima de falsedad personal. Y aquí, ¿qué obligación estamos cumpliendo? Entonces, nos vamos para la obligación 2. Cuando exista denuncia de falsedad personal o delitos conexos, se debe realizar el reporte correspondiente a los operadores de información, marcando como víctima de falsedad personal. Listo. Ahí vamos cumpliendo las obligaciones y cumpliendo el procedimiento que nos está estableciendo la norma. ¿Qué más debe hacer el obligado cuando lo notifican? Muy importante, suspender de forma inmediata el bien o servicio, incluyendo intereses, gastos de cobranza y demás gastos que se pudieran haber generado. El término es inmediato. Entonces no puedo esperar los 10 días para la leyenda y tampoco menos puedo esperar los más términos, un mes de más. Es inmediato que se tiene que hacer la suspensión de los cobros. Esto no lo dice la norma en artículo específico cuando habla de la suspensión de los cobros, pero también hay una obligación específica que es la número 5. Y la obligación número 5 nos dice suspender de forma inmediata la prestación o suministro de los bienes y servicios que se hubieran adquirido por conducta fraudulenta, una vez se han informado las personas suplantadas. Entonces, ahí vamos acorde. ¿Qué más debe hacer entonces el obligado? Dentro de las obligaciones que se le establecen, o se establecen, perdón, para las presuntas víctimas, es que la presunta víctima es quien tiene que denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? La ley lo dice, le dice, usted tiene la obligación, una vez conoce que ha sido objeto de un hecho de suplantación, debe ir a la Fiscalía, debe también comunicarle al obligado. Pero además hay una obligación para el obligado. Puede ser redundante, ¿cierto? Porque la ley le está diciendo como obligación a la persona presuntamente suplantada. Pero la ley dice, mire, obligado, usted tiene que comunicar a la presunta víctima que cuenta con 20 días hábiles para interponer ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por delito de falsedad personal y conexos. Y además entregarme a mí, ¿cierto? Organización obligado, la constancia de que presentó la denuncia y las pruebas. ¿Para qué? Para poder cumplir con el cotejo, para poder cumplir con la investigación que debo hacer. ¿Vale? Entonces, esa comunicación tiene que ser inmediata, claramente, pero el término para que la persona interponga la denuncia son 20 días. En estos 20 días, como lo vimos en la acción anterior, están suspendidos los cobros de los bienes o servicios. ¿Qué más debe hacer el obligado cuando lo notifican? Y esta es muy importante y se relaciona con la primera, pero tiene
un reglamento específico y es el deber especial del obligado. Así lo llama el artículo 10, el deber especial. Y eso ya lo habíamos hablado. Es verificar detalladamente la veracidad de la presunta suplantación y de encontrarse elementos que evidencien la suplantación, se liberará a la persona suplantada la obligación de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se le exonerará de la vinculación de cualquier cobro. Entonces, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el efecto o puede ser la conclusión del cotejo o la investigación? Entonces decir, venga, sí, existió la suplantación, inmediatamente librar a esta persona de esa carga que no tiene por qué soportar y cesar la vulneración de los derechos. Vuelvo a repetir, lo que no puede decir es eximirse de la responsabilidad porque la facultad de decidir que hubo o no suplantación es del juez a través de un proceso penal. Entonces, primer parte del proceso, la notificación del del presunto suplantado, la presunta víctima, y las actividades que tiene que hacer el obligado apenas le llega la notificación. Seguimos con el proceso. Tenemos dos opciones. La presunta víctima interpone la denuncia, la presunta víctima no interpone la denuncia. Bueno, cuando la presunta víctima interpone la denuncia, entonces la ley nos dice que el obligado deberá esperar hasta que exista un pronunciamiento judicial que ponga fin a la actuación penal para determinar si continúa o no con el cobro. ¿Listo? Aquí ya hemos hablado, ya han pasado más de 20 días quizás, o puede que hayan pasado los 10 días del cotejo o estén en los 10 días, pero quien puede decir que sí existió o no existió de forma fehaciente es el juez que existió la suplantación. Si la presunta víctima no interpone la denuncia, ¿cuál es el efecto? El obligado podrá reanudar los cobros del bien o servicio, incluyendo todos los intereses de cobranza y los demás cobros que se pudieran haber generado, tanto los que venían transcurriendo de forma normal como los que se generaron en la suspensión, y efectuar además el reporte a los operadores de información financiera, porque ya no es una persona que es víctima de suplantación. Entonces tenemos que actualizar esa información y comienzan los cobros de forma normal. En este caso, cuando no se presenta la denuncia. Cuando se presenta la denuncia, como ya lo habíamos visto, entonces el obligado espera a que la fiscalía cumpla con todo su proceso, se vaya a la actuación penal y al final entonces un juez decide. Y acá tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario de la suplantación comprobada y el escenario de la suplantación no comprobada. Listo. Cuando la suplantación es comprobada, entonces la víctima de suplantación será exonerada y desvinculada de cualquier cobre o reporte negativo. Entonces ahí estamos muy claros. Ya estamos hablando de una víctima de suplantación. Cuando no es comprobada, entonces tenemos primero los mismos efectos de la no denuncia. Entonces se reanudan los cobros, se hace toda la liquidación de lo que se hubiera podido haber generado, ¿cierto? Y se efectúan los reportes a los operadores de información financiera. Pero además, y esto es muy importante, porque esta ley lo que exhorta o incentiva es a no realizar denuncias falsas, a no utilizar la trampa para no cumplir con las obligaciones. Y esto es muy importante. Miren el efecto negativo para el denunciante, para quien se atreva a realizar una denuncia sin que la realidad lo acompañe. Enfrentará las responsabilidades penales a las que haya lugar por falsa denuncia y demás conductas sujetas al Código Penal. Y esto es de oficio, esto no, ya está en la fiscalía todo un archivo probatorio donde se puede comprobar que no hubo suplantación y que quizás allá lo que exista es un delito por falsa denuncia. Entonces,
como se dan cuenta, la ley, además de traer estos lineamientos y estos estándares para decir, mire, usted puede adoptar sistemas de inteligencia, sistemas de validación de identidad para garantizar la identidad de sus usuarios, pero debe proteger todo este marco normativo del habeas data, de la protección de los derechos personales. Y también nos da unos lineamientos para qué, para que los proveedores tecnológicos puedan ir ajustando sus tecnologías en la medida de dar cumplimiento de que la experiencia del cliente que adopta cierta tecnología sea garantizar seguridad jurídica, que exista la tranquilidad y la seguridad, de que se presenta un hecho de suplantación, yo estoy cumpliendo con mi principio de la carga dinámica de la prueba, porque tengo toda la documentación, todo el proceso, todos los registros para poder demostrar que adopté mecanismos, medidas de seguridad, las mejores prácticas para que no sucedan hechos de suplantación. Pero además, como estamos debidamente adaptados a la ley 1581, a la 1512, a la 1266, discúlpenme, y nos vamos a adaptar también a la 2573, entonces, miren, tengo estoy cumpliendo con con el principio de responsabilidad demostrada, porque además de cumplir con todos los estándares tecnológicos y de seguridad jurídica en mis sistemas tecnológicos para validar la identidad de mis usuarios, también tengo una política de protección de datos supremamente robusta que cuenta con todos estos elementos para decir, en el ABA Data financiero, en esta información que tiene que ver con la 1266, cumplí con los estándares. En la 1581, de forma general, toda mi organización está implementada en esas buenas prácticas. Y ahora, miren, tanto el sector crediticio como el sector solidario se están transformando digitalmente y esto no va a tener un retroceso. Entonces, los procesos de crédito automatizado en un momento van a ser la generalidad y la excepción va a ser los procesos análogos. Entonces, debemos ya estar preparados porque quienes no hemos adoptado sistemas de validación de identidad los vamos a tener que adaptar. Ahora, quienes los van a empezar a adoptar hasta ahora van a poder hacerlo con planeación desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista legal. Quienes ya adoptamos sistemas de validación de identidad nos tenemos que poner pilas. ¿En qué? En estar muy bien adaptados a las normas que me hablan sobre protección de datos y en revisar que las tecnologías que yo tengo cuenten con esos estándares tecnológicos que me van a garantizar cumplir los estándares legales. ¿Listo? Bueno, hasta acá hemos avanzado y hemos hablado de todas las obligaciones, la carga obligacional y las cargas que nos trae la ley 2573 para los obligados, para quienes prestamos servicios a nuestros usuarios de crédito. Ejemplo, vamos a abrir las preguntas que están en el chat sobre el tema, sobre temas que podamos resolver en estos procesos de transformación digital. Sebastián, acá cómo las revisamos. Ya, ¿cómo? ¿Me salgo? Bueno, vamos a ver entonces las preguntas. Entonces nos pregunta Erika, o sea que si la entidad comprueba que la víctima sí fue suplantada, no se obliga a realizar la denuncia a la fiscalía. Exactamente, ese es uno de los efectos el, del deber especial del artículo 10, coayudar a, primero, pues a garantizar los derechos
la protección inmediata de los derechos de las personas que son objeto de suplantación. Entonces, si objeto del cotejo y de la investigación, el obligado determinó que, hombre, sí, si hubo una suplantación, pues la persona inmediatamente pues, no tiene la carga, no tiene el deber de cargar esta situación y no debe ir a la fiscalía, sino simplemente todos los efectos de suspender los pagos y demás. Y el obligado se puede hacer víctima después en un proceso penal adicional. Pero frente al suplantado, exactamente, en ese caso no debe ir a la fiscalía. Chuchu, ya le hemos dado respuesta. Hola, muchas gracias por toda la información. Tengo una pregunta. Este año nos han pasado dos supuestos clientes, documentos reales, pero suplantando la identidad de empresas. Al constatar la información y comunicarme con los contactos reales, mi pregunta es si pasan documentos falsos, ¿puedo colocar la denuncia ante la fiscalía o ahí hacer las verificaciones? No habría denuncia. Bueno, si el obligado, dentro, digamos, sus buenas prácticas, hace auditorías, y el obligado es quien se da cuenta, el obligado, no la persona. Entonces, el fondo, la fintech se dio cuenta de una suplantación, tiene que activar todo lo que hablamos inmediatamente. Entonces, tiene que notificar a la víctima, a la presunta víctima, para que pueda ejercer sus derechos y también sus obligaciones y activar todo lo que dijimos, ¿vale? Y ya no hay más preguntas. Buenos días. En el caso de la señora Tututu, listo. Buenos días. Sobre los 10 días hábiles asignados para la investigación, ¿se puede manejar algún tipo de prórroga? Pues miren, no menciona, digamos que nos tendríamos que ir a la prórroga ya del artículo 16 de la 1266, donde nos dice que los reclamos se atenderán 10 días, prorrogables 5 días, las consultas. Entonces, se puede prorrogar durante 5 días, de acuerdo si lo armonizamos con la ley 1266. En materia de inteligencia artificial, la ley 2563 no establece medidas específicas frente a amenazas emergentes como la clonación de voz, las identidades y fraude. Sí, miren, nosotros hicimos una consulta, de hecho, a la SIC sobre inteligencia artificial, porque pues ninguna de las finalidades, ejemplo, para el debido tratamiento de los datos, habla específicamente de inteligencia artificial. Y la SIC nos respondió, y fue una respuesta, digamos que a mí me parece muy coherente, bajo el principio de neutralidad tecnológica. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología más. De hecho, es una tecnología emergente, todavía no ha terminado de construirse. Entonces, todas las finalidades que corresponden para proteger los datos personales se tienen que adecuar a la tecnología, no la tecnología a las finalidades. Entonces, siendo la inteligencia artificial una tecnología más, entonces debemos es ver, ejemplo, un marco para proteger temas de inteligencia artificial sería seguir los principios de la ISO 42001, que nos habla sobre la gestión, sobre los sistemas de gestión, sobre sistemas de inteligencia artificial, que va más allá de evaluar y cotejar los sistemas de inteligencia artificial propiamente dicho como modelos, sino nos da unos lineamientos a las empresas de venga, cuáles son los riesgos soportables, cuáles son los riesgos mínimos y cuáles son los riesgos que no merecen tener atención frente a las distintas sistemas de inteligencia artificial que estamos usando. Pero es así, sobre inteligencia artificial tendríamos que hablar que es una tecnología más. Entonces, en la medida que se use inteligencia artificial, tiene que seguir los mismos principios y los mismos parámetros que hemos hablado como para una tecnología tradicional. La reunión está grabada, Sebastián, creo que sí, sí, señora. La leyenda que dice es víctima de falsedad personal, se reporta ante la entidad. Esta Ahí nos vamos entonces a las partes de la 1266. Entonces, en la 1266 hay unas partes que son la fuente y los operadores, ¿cierto? De la información financiera. Las fuentes, que en el caso de la 2573 serían los obligados, que son quienes tienen los datos de las personas, y quienes en este caso son los acreedores de la obligación, que es objeto de fraude. Entonces, tienen que notificar en el término de 10 días a estos operadores de la información financiera. Ejemplo, a las centrales de riesgo. Entonces, yo como fundación recibí como fondo
o cooperativa, recibí la notificación de la suplantación. Entonces, dentro de los 10 días tengo que enviarle a las centrales de riesgo o a los operadores de información financiera para que incluyan en todos los registros de esta persona esta leyenda. Buenos días. Si no se logra la verificación de la suplantación y la presunta víctima no denuncia, ¿se puede proceder con el cobro de todos los intereses? Sí, señora, exactamente. Entonces, la ley dice, hay dos obligaciones. La obligación de, como lo vimos, la obligación del obligado, del operador en este caso, de hacer el cotejo, y en ese cotejo ya sabemos que lo que no se puede eximir, pero sí puede determinar que si hubo suplantación, ahí ya sabemos qué es. Si en ese cotejo dice, venga, no, acá todo estuvo bien, los documentos estaban bien, vaya y usted denuncie, porque usted tiene que denunciar y que venga más bien un juez y arregle esta situación. Entonces, si no denuncia la presunta víctima, en los 20 días, ya sea notificado por el obligado o la notificación propia de la presunta víctima, pasados estos 20 días, se reanudan otra vez los pagos, con todos los intereses, todo lo que se haya generado, tanto los recurrentes como lo que sucedió en la suspensión. Si la persona no denuncia a la fiscalía, eso ya lo vimos. Las centrales de datos tienen implementada esta leyenda. Pues miren, no es que la tengan implementada, es que la tienen que incluir cuando la fuente, cuando el obligado se lo notifique. Es una obligación, porque ellos también tienen que cumplir con todo este esquema de protección de datos personales. Entonces, la ley 1266 nos dice que periódicamente las fuentes, los obligados, tienen que enviarle la información a estos operadores de información financiera de forma periódica, forma mensual. Pero miren que ya la 2573 nos dice, ojo, no, cuando es falsedad tiene que ser durante los 10 días, no me puede esperar el mes. ¿Qué nivel de prueba o documentos mínimos debe aportar inicialmente la presunta víctima? Los documentos con los que entregó o los que se asocian con los que supuestamente entregó al crédito, ¿sí? Documentos de identidad, los básicos. La cédula, miren la obligación tan interesante de someterse a una validación de identidad con el mecanismo que utilice la fuente o el obligado. Entonces puede ser los documentos para hacer esa validación, para hacer una firma electrónica y ahí los documentos que nos van a pedir es la cédula y pues nuestros rasgos biométricos. Buenos días. Por ejemplo, si la entidad permite, perdónme, si la entidad permite la actualización de datos digitales, pero queda un formulario firmado digitalmente por el cliente, sino que el proceso se realiza con códigos OTP que le llegan directamente al cliente, esto garantiza la trazabilidad del proceso. Depende de la tecnología. Depende de la tecnología, porque ahí estamos hablando de firmas electrónicas. Entonces, se hizo la validación de identidad, o más bien, la verificación de la identidad de una persona para distinguir la firma electrónica con el servicio propio de validación de identidad. La firma electrónica se puede hacer a través de varios métodos. Dentro de estos métodos es la OTP, el One Time Password. Es súper válido. Pero imagínense ustedes una tecnología donde yo dicto el One Time Password, pero no queda en ningún lado del documento de la trazabilidad, que lo he visto en firmas electrónicas. Lo importante, ejemplo, nuestras firmas electrónicas, en toda la estructura del PDF de la evidencia siempre va a quedar un log, que el log es donde yo voy a ver la metadata, la información traducida en lenguaje natural de lo que pasó a nivel informático. Entonces, en ese caso sí voy a poder relacionar el número de OTP que está pegadito ahí en el PDF, ¿cierto? Con la información que pasó a nivel informático. Entonces depende de la tecnología. Si son firmas electrónicas que no cuentan con este tipo de registros, pues muy grave, porque así yo haya dictado, haya dicho 1, 2, 3, 4, ¿dónde está esa trazabilidad? Y mire que la ley que lo que nos dice es, dejen el registro, la trazabilidad, que a futuro la evidencia pueda hablar sola. Bueno, vamos con otra. Mm, eh, es decir, que si no tuve un perjuicio y mi empresa por mis procesos se da cuenta que la suplantación, igual debo ir a la demanda ante la fiscalía. Sí, señores, sin tener ninguna relación comercial. Sí, señores, porque es que esto no se trata aquí de daños y perjuicios. Se trata de la protección de derechos fundamentales. Entonces, así no haya existido un daño y perjuicio,
para el acreedor o para el deudor. Ejemplo, que se hayan dado cuenta de la suplantación previo a que se haya realizado el primer cobro, ¿cierto? O previo a que ya se hayan hecho los reportes a centrales de riesgo, como de acuerdo con la 1266. Ahí no se generó ningún daño ni ningún perjuicio para ninguna de las partes, ni para acreedor ni para el deudor. Pero como no estamos hablando de daños y perjuicios, estamos hablando de protección de derechos fundamentales, si hubo una vulneración a los datos personales de esa persona, valga la redundancia. Entonces, hay que ir a la fiscalía a actuar y a interponer las denuncias correspondientes. Eh, y si la firma solo es con vos, ¿no sería tan válida para la sustentación? También es válida. A ver, las firmas, cuando las hacemos con firma electrónica, ejemplo, la identificación de la validación, porque miren lo interesante, ejemplo, nuestras tecnologías pueden ser firmas electrónicas con validación de identidad. Entonces tengo dos estándares muy fuertes para la identificación de una persona. Pero también puede ser firma electrónica sola o puede ser una validación de identidad para hacer un onboarding de personal y no tener firma. Pero sobre su pregunta, sobre la firma electrónica, una firma electrónica son distintos métodos. Por ahí ya habíamos hablado de la OTP, pero otro método son los datos biométricos, es decir, la voz. Entonces, cuando yo dicto la OTP, ¿cierto? Tiene que quedar el registro. Y acá vuelvo a reiterar lo importante de la tecnología que adoptemos. Y es lo mismo de la OTP. Si yo dicto la OTP o dicto mi nombre o la acreditación de la firma electrónica es a través de voz, entonces ese registro tiene que quedar en algún lado. Que yo abra el log de la transacción en el misma evidencia, en el mismo documento electrónico y pueda escuchar a Luis Francisco diciendo 456 o Luis Francisco Ramos Fernández. Ahí tengo la captura del dato biométrico. Entonces, es una evidencia clarísima de la acreditación de la vinculación de una persona, un iniciador del dato, en este caso firmante, con el documento que se está firmando y se está validando. Listo, vamos a seguir acá. Saludos. El reporte en centrales de riesgos de no ser favorable para el deudor, la denuncia se deberá reportar de manera retroactiva. Es decir, ay, perdónenme, acá nos están dando, miren tan chévere que nos están dando un tip. Saludos. El reporte en centrales de no ser favorable para el deudor, la denuncia se deberá reportar de manera retroactiva. Es decir, se siembra mora de 60 días, por ejemplo, y no arrancar de 30. Ah, es una pregunta, disculpe. ¿Cómo se debe manejar estos vectores de comportamiento? Ver menos. Es que no entiendo muy bien la pregunta. A la persona que nos preguntó, a Zoraida, si quieres, por favor, nos escribes y hablamos de este tema para que darle espacio a otras preguntas, porque no entiendo la pregunta en este momento, me disculpan. Pero tratémoslo, porque está muy chévere este tema de los términos. Disculpen por ingresar tarde, no tengo la información completa, pero veo que en la presentación se reitera la presencia de operadores de telecomunicaciones. Es decir, que esta norma contempla este tipo de negocios como prioritarios o cumplimientos. No. Entonces, trae varias partes. Yo hablaba de obligados para no mencionar siempre, pero la ley trae varios sectores. Telecomunicaciones, el sector crediticio, el sector solidario, que pues también tiene obligaciones y deberes del sector crediticio, y los establecimientos de comercio. Entonces es amplio, no solamente telecomunicaciones, sino para todos estos sectores. En este mismo proceso explicado se debe seguir en caso de que la venta sea realizado por medio de plataformas de crédito como Crédito y el resultado de validación de entidad sea positivo. En el caso acorde debe dirigir la víctima. Listo. A ver, no conozco muy bien, tendríamos que conocer muy bien cómo es el flujo de trabajo con Crédito que me está mencionando, pero si es a través de medios tecnológicos, así estos sistemas o estos algoritmos de predicción que nos dicen el riesgo, los niveles de riesgo para asignarle un cupo de crédito, por ejemplo, a una persona, nos dicen que es la mejor y que si esta persona y sucede la suplantación, pues ahí tenemos que ver qué niveles de seguridad tenía este servicio. Pero en este caso no se exime la responsabilidad por este caso. Si es a través de una plataforma tecnológica, se incluyen todos los parámetros y se debe cumplir todos los presupuestos normativos de la 2573.
¿Es válido cuando un documento es firmado con rúbrica que se coloca en la imagen firmada? Uf, esta pregunta está muy chévere y la respuesta es no. Estas firmas no son nada, eso no es ni firma electrónica ni firma digital. Entiendo que hace referencia a usted a esa firma que antes nos daban los jefes en PDF y uno la imponía en el PDF y convertía el Word en PDF. La rúbrica. Eso no es una firma electrónica, ni es una firma digital, tampoco es una firma manuscrita. Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo de prueba. Ojo con ese tema. Ya, podemos hablar de firmas electrónicas en otro escenario, pero las firmas electrónicas son métodos informáticos, métodos tecnológicos. La rúbrica, lo que queda en el PDF, como decimos nosotros acá, el mamarracho, eso es estético, pero no tiene valor jurídico. O sea, un documento no queda debidamente suscrito a través de ese medio. Los documentos se pueden suscribir para que tengan valor jurídico a través de la firma manuscrita que tiene todo el valor, ¿cierto? Tiene todo el valor probatorio, las firmas electrónicas y las firmas digitales. Estas firmas estampadas no son firmas. Listo. Bueno, María José, por favor, escríbenos para poder darte respuesta a esta pregunta, igual la de Zoraida. Ya cumplimos la agenda, me están acá que debemos ya finalizar. Agradezco mucho a todos el espacio, poder reflexionado con ustedes sobre estos temas de transformación digital y los nuevos retos que nos traen las leyes que cada vez van más enfocadas en estos fenómenos que suceden en entornos digitales. Por favor, quienes tengan más preguntas, las últimas dos preguntas, qué pena no poder responderlas, nos las envían por correo y las respondemos. Y si necesitan más espacio para que hablemos de otros temas, certificados, servicios de validación de identidad, firmas electrónicas, custodia de títulos, valores electrónicos, nos buscan y abrimos los espacios para seguir charlando. Muchísimas gracias a todos y espero